Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Vamos a hablar acerca de un análisis que se está llevando a cabo aquí en México por su servidor en cuanto a la utilidad clínica y legal de estas modificaciones en la CIE 11 en el aspecto específico de las parafilias. En la CIE 10, en la clasificación previa, desde 1990, está tipificado como trastornos de preferencia sexual en el punto de F65 y con sus subtipos, tanto el fetichismo travestista, el exhibicionismo, voyeurismo, paidofilia, sadomasoquismo, trastorno múltiple de la preferencia sexual, otros trastornos de la preferencia sexual, así como el trastorno de preferencia sexual no especificado. Estos, según las recomendaciones del grupo de trabajo, se deben de modificar desde el inicio en un renombre de la sección hacia trastornos parafílicos. Dentro de los que hemos hablado el día de hoy, este es el único que se va a dejar dentro de la clasificación de trastornos mentales. Es una mejor representación del contenido de la sección que involucra intereses sexuales atípicos. El hecho de agregar trastornos para clarificar que los intereses sexuales atípicos son patológicos resultan como tal en acciones en contra de un individuo que no consiente o generan malestar intenso, definidos como un patrón persistente e intenso de excitación sexual atípico que se manifiesta por pensamientos sexuales, fantasías, urgencia o conductas. El foco del patrón de excitación involucra a otros cuya edad o condición no les permite otorgar el consentimiento. Es decir, por ejemplo, pueden ser niños prepúberes, individuos que son vistos a través de una ventana sin sospecharlo, animales. Y el trastorno se va a diagnosticar solamente si la persona ha actuado el patrón de excitación con individuos que no consienten o si la persona cursa con un malestar intenso en el patrón de excitación. Estas modificaciones van a resultar solamente en 5 trastornos parafílicos coercitivos nombrados de la siguiente manera. El primero es el trastorno exhibicionista, el trastorno voyeurista, el trastorno paidofílico, el trastorno por sadismo sexual coercitivo y el trastorno froterista. Esto implica que se van a eliminar de la clasificación las categorías diagnósticas que consisten en un comportamiento sexual consensuado o en solitario, es decir, el fetichismo travestista y el sadomasoquismo. Las razones que ha dado el grupo de trabajo es que no tienen una importancia para la salud pública como tal, no se asocian a un malestar, no hay un deterioro funcional y su inclusión resulta en estigmatización de estos comportamientos y de los individuos que la practican. No hay un beneficio discernible para la salud como tal. De hecho, muchas comunidades dentro del sadomasoquismo tienen sus propios códigos y no está tipificado como una conducta anormal, es un sexo consensuado. El análisis legal tiene que analizar como tal el marco de regulación sanitaria, política y legal en el que acontecen estas propuestas de modificación a la clasificación. El proceso de esta evaluación se inició desarrollando un cuestionario de evaluación que consta de 5 secciones, 17 cuestionamientos de reflexión profunda y que requieren de una validación de un grupo de asesores legales, el cual ya se llevó a cabo dentro del sistema legal, derechos a la salud y leyes contra la discriminación. El objetivo de este estudio es de examinar a nivel de las consideraciones políticas y legales relevantes si estas propuestas de las categorías, las definiciones y las guías diagnósticas de los trastornos parafílicos incluidos en la 11ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades son pertinentes y cómo se van a ir moviendo dentro de ese contexto. Les voy a mostrar algunos de los avances, sobre todo de este análisis que estamos conduciendo en México. Para poder hablar de los trastornos parafílicos, es imposible no hablar de agresores sexuales en México. A nivel de las estadísticas, el Sistema Nacional de Salud incluye a las parafilias dentro de otros diagnósticos en atención a salud mental. Esto implica que es el 20% de la demanda, pero no tenemos en específico la cifra de cuántos pacientes al día de hoy en atención a salud mental abordan a un profesional por parafilias. La AMSAC, que es la Asociación Mexicana de la Salud Sexual, nos ha permitido sus datos de las consultas llevadas a cabo del 2000 al 2011, las cuales fueron 5,277 consultas, de las que 48 pacientes, es decir, el 0,9%, demandaron atención por parafilias. Esto implica que hay una representación menor a la realidad por reportes en la salud pública. Este tema es tabú en nuestra cultura como tal. Hay un miedo acerca de las consecuencias legales por los propios pacientes.
Hay una poca capacitación en los psiquiatras y no hemos desarrollado como tal guías de tratamiento. Cuando hablamos de las cifras de los delitos sexuales, vemos que en el caso del género, los hombres son los que llegan a realizar con mayor frecuencia o mayor porcentaje estos delitos. Llega a ser, en el caso de la ICESI, una encuesta que se hace por un organismo que está aunado al INEGI, el 99.3% son agresores sexuales masculinos. Una asociación entre hombres y mujeres es el 0.7%. No hay datos de agresores sexuales femeninos. Cuando vemos el tipo de crimen en específico que más se comete en México, sobre todo en esta encuesta, el exhibicionismo rebasa por mucho otras cifras, dando un total de 116.473 denuncias, seguido del acoso, que es 80.975, y finalmente el rapto, que son 37.269, y aquí vale la pena destacar que rapto es literalmente un secuestro con fines sexuales. Cuando vemos la edad de estos agresores, vemos que el 48% comprende de los 26 a los 35 años de edad. Y cuando vemos el número de atacantes, hasta un 69.5% está realizado por un solo agresor. La OMS nos ha dado la definición de agresión sexual. Y ahí nos dice que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación en esta con la víctima en cualquier ámbito. Pero la magnitud del problema no va solamente en las cifras que se llegan a reportar a nivel general. Lo que vemos en la punta de esta pirámide es la agresión sexual seguida de la muerte, estos casos que inclusive llegan a los periódicos. Pero después siguen las violaciones denunciadas a la policía, que aún así son mínimas. Cuando vemos los resultados en estas encuestas, como los que les acabo de presentar, rebasan por mucho la cifra reportada a nivel oficial. Y si vemos la base de la pirámide, hablamos de la cifra negra, aquellos delitos que no se denuncian, aquellos delitos que todos los días se cometen en nuestro país. La OMS, en un documento, desarrolló los factores que aumentan el riesgo de los hombres para que se cometan una violación. Analizando este documento, hemos llegado a la conclusión de que en México, y sobre todo en el caso de las parafilias, las fantasías sexuales coercitivas y otras actitudes y creencias que apoyan la violencia sexual, aunado a las tendencias impulsivas y antisociales, como factores individuales, llegan a generar mayor agresión sexual. En caso de los factores relacionales, las que hemos visto con mayor frecuencia son las relaciones con pares delincuentes y sexualmente agresivos. En los factores comunitarios, la tolerancia general a la agresión sexual en la comunidad, y en los factores sociales, el elevado nivel de criminalidad y otras formas de violencia que por desgracia día a día está incrementando en nuestro país. A nivel de la teoría del derecho, la pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado, y esta nos sirve para entender cómo se van dando las distintas normativas posibles y las conexiones esenciales entre sí mismas para categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas de una manera sencilla, teniendo en el caso de nuestra legislación a la Constitución como punto de la pirámide, seguida de los acuerdos internacionales. Posteriormente da lugar a los códigos y leyes federales, códigos y leyes estatales, reglamentos y finalmente normas oficiales mexicanas. Este análisis se está enfocando principalmente en la legislación del Código Penal Federal, cuya última reforma es de febrero de este año, y a manera de ejemplo bastan 3 artículos. En el caso del artículo 265, el delito de violación, se le impone prisión de 8 a 20 años a quien realice por medio de violencia física o moral cópula en una persona de cualquier sexo. Y cópula se entiende como la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal o oral, independientemente de su sexo. Sin embargo, también se considera violación, y se sancionará con la misma pena, a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. En el artículo 201 habla de quien obligue, induzca o facilite a menores de 18 años, en el apartado F, la realización de actos de exhibicionismo corporal o sexual simulados o no, con el fin lascivo o sexual. La pena va de 7 a 12 años de prisión y una multa de 800 a 2.500 días. En el caso del artículo 209, en la fracción bis, habla de la pederastía como tal, que se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2.250 días de multa, a
quien aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivado de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardia, custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstico de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. El grupo de trabajo del que está conformado son profesionales en el área de la salud mental, dirigidos por el Dr. Jeffrey Reed y por la doctora Medina Mora, así como expertos en el área de las leyes, sobre todo en el ámbito penal, en materia de la Suprema Corte de Justicia, y algunos psiquiatras forenses como el que les habla en este momento. La guía de evaluación idealmente tiene que ser conducida por 2 expertos nacionales, un psiquiatra forense y un abogado en derecho penal, y el resultado de este análisis debe de ser un documento en extenso de las implicaciones legales por los cambios en el rubro de los trastornos parafílicos en esta CIE-11. Como les comenté en un principio, la guía de evaluación consta de 5 partes. Voy a poner solamente 3 ejemplos. Vamos a tomar la parte 1, que es la revisión de las leyes relacionadas con el comportamiento sexual, y una de las preguntas que tenemos es, en tu país, ¿qué leyes determinan la culpabilidad de los individuos con trastornos mentales que cometen delitos? Para poder abordar esto, como les decía, el Código Penal Federal, en el artículo 15, nos dice que el delito se excluye cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente. En la fracción séptima, como dice la diapositiva, al momento de realizar un hecho típico, la gente no tenga la capacidad de comprender el acto ilícito o el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo a esta comprensión. Aquí es donde hablamos acerca del concepto de inimputabilidad. Para poder llevar a cabo esta sentencia por su señoría, se tiene que llevar a cabo un juicio especial basado actualmente en los códigos penales y estatales federales. Cabe la pena mencionar que actualmente tenemos 32 códigos de procedimientos penales. Por fortuna, el Código Nacional de Procedimientos Penales va a hacer una unificación de todo el país, y sí tenemos códigos penales en cada estado, diferenciando cada una de las penas. Hay 2 evaluaciones por psiquiatras forenses, 2 peritajes, y se tiene que aplicar como tal la regla de Magnaten, es decir, una persona no es responsable de su conducta delictiva si en el momento de realizarla como resultado de una enfermedad o un defecto mental carece de capacidad sustancial para apreciar la criminalidad de su conducta o para justificar esta de acuerdo a los requerimientos de la ley. En el caso de otro ejemplo, rápidamente, es si existe alguna evidencia para designar a los trastornos parafílicos como trastornos mentales o su inclusión en la CIE-10 o CIE-11, o DSM-5. Estos pueden ser usados en la determinación de la responsabilidad, culpabilidad legal de los agresores sexuales, utilizando el argumento de inimputabilidad. Lo que hemos analizado y traduciéndolo de manera clínica el derecho en México es que las causas de exclusión del delito solamente son la menor edad, los trastornos mentales como el retraso mental, los trastornos neurocognitivos como la demencia, la esquizofrenia, el trastorno bipolar con síntomas psicóticos y algunos trastornos disociativos. Y eso implica que tanto con la CIE-10 como la CIE-11, los pacientes con trastornos parafílicos son tan culpables con ambas clasificaciones y no pueden sostener el argumento de inimputabilidad. Por desgracia, no se evalúan todos los casos de forma rutinaria en México. Para la determinación de inimputabilidad por la parte de su señoría, no puede ser usada por los agresores sexuales con trastornos parafílicos debido a que su capacidad de entender la naturaleza criminal de su acción está conservada. Otra pregunta es que comparando ambas categorías y definiciones entre CIE-10 y CIE-11, ¿los cambios propuestos crean obstáculos o proporcionan una claridad adicional? Lo que hemos visto en el grupo de análisis es que el diagnóstico desde otras posibilidades como poder actuar bajo el patrón de excitación con ausencia del consentimiento de un tercero por el malestar generado de los síntomas abre la posibilidad como tal de proporcionar atención previo a cometer un acto de agresión sexual. De hecho, esta nueva definición permite actuar bajo, como tal, una manera preventiva. Lo que necesitamos para poder atender a estos pacientes es realizar cambios en el sistema de atención a nivel nacional, disminuir el estigma, promover cambios en los códigos penales federales, estatales y de procedimientos, imponer tratamiento en prisión o en libertad, que de hecho a nivel de investigación el tratamiento impuesto es el que mayor favorece la recuperación de pacientes con trastornos parafílicos y la educación de la población. Finalmente, quiero invitarlos, como les comentaban mis compañeros, a la red de práctica clínica global para formar parte del desarrollo de la CIE-11. Muchas gracias.